Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era esta: como oveja fue llevado a muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancado de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua, y el etíope le dijo: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los pobladores que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Alabamos. Aclamen al Señor.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre, que me ha enviado. Y ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acercará a mí. No es alguien que haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo de sus padres que comieron el maná en el desierto. Sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida en él. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Yo creo que todo el año litúrgico es maravilloso, es importante, pero este tiempo de la Pascua, cómo se habla en los Hechos de los Apóstoles, en los Evangelios, en las lecturas de los domingos, cómo se va dando ese testimonio de Cristo resucitado, eso como que llega más, como que lleva uno más a entender la palabra de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. Y veo que cada día uno va aprendiendo y Dios va poniendo el Espíritu en uno para ir entendiendo la palabra de Dios, su mensaje, su verdad. Yo he estado aquí varias veces, así, allá en las bancas, haciendo oración. Y hoy me vino una pregunta. Hoy que estaba ahí, hincado, me vino una pregunta. Y eso que estaba hasta acá enfrente, no podía ver a todos. ¿Cómo podríamos nosotros explicar la intención que traemos de hacer oración? ¿Se fijan que uno tiene, pues confía uno en las imágenes y hay más personas que van acá y no aquí, enfrente? Qué bueno que Cristo no es celoso, sino escucharan su voz, ¿no? Cuando están allá. Acá estoy. Ay, ¿quién me llama? ¿Verdad? Pero esto me recuerda también y me vino a la mente de las bodas de Canaán de Galilea, cuando la Virgen le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y la Virgen está ahí. Aunque vaya uno más con la Virgen y no con la imagen del Cristo crucificado, ella intercede y Él escucha todo lo que ella le trae de mensaje. Así que no se sientan mal, están bien, están en buen camino, ¿verdad? Pues se fijan cómo uno necesita ir aprendiendo y explicando el mensaje, las conversaciones, como pasó con Felipe y el etíope.
que aunque vayan escuchando y ya lo hayan escuchado, se necesita más la opinión de otra persona para entender por qué, a quién se refiere, cómo voy a entender todo esto si nadie me lo ha explicado. Y cuando empieza a explicar y a hacer todo, va entendiendo. Y qué maravilloso, ¿verdad? Porque hasta el etíope entendió tanto que decidió bautizarse. Y Felipe lo bautiza. Y no le dio miedo cuando se le desaparece. Al contrario, dice la lectura que se llenó de alegría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ir llenándonos de alegría en nuestra vida? En estos pasajes así, yo me acuerdo de algunas historias. Bueno, casi mis abuelos, yo conviví mucho más con mi abuelo Santos por parte de mi papá, así que escucharán más hablar de él que de mi abuelo Albino. Era mi abuelo también, pero convivía muy poco con nosotros, así era él. Era mi abuelo y lo tenía que respetar como mi abuelo, los saludaba, los visitaba. Pero mi abuelo Santos, él se reunía con nosotros, nos íbamos al campo y ahí se ponía a contar historias. Y eso no, yo me acuerdo de chiquillo, tal vez desde que tenía 8 años, 9 años, y nos íbamos al campo. Y se me quedó grabada una historia de que, pues como se acostumbra en muchas familias en México, cuando una persona ya está muy mayor, pues la cuida uno ahí en su casa hasta que Dios la llama. Y así pasó con mi abuelo, hasta que Dios llamó a su mamá. Su papá murió joven, solo quedaron 4 hijos, y mi bisabuela, yo la conocí. No me acuerdo cuándo murió, pero después del 60, ya muy mayor. Las 2 bisabuelas por parte de mi papá, de su mamá y de su papá. Y entonces ellos las cuidaron hasta que murieron en casa. Y me acuerdo de esta historia que dice que había una, pues como costumbre, tradición, que el hijo mayor, si el papá moría de viejito, lo iba a cuidar en casa. Ahí lo iba a cuidar. Entonces, pues estaba una familia donde ya el señor estaba muy mayor, necesitaba mucha atención y había un hijo de él. Había hijas, pero él era el hijo. Entonces empezó a oír que lo querían llevar. Él no entendía que era un asilo, un lugar donde lo cuidaran mejor. Pero él quería mucho a su abuelo, mucho, mucho. Y entonces él les decía que no lo llevaran, que él lo quería, que él lo cuidaba. Y pues era un niño de 7, 8 años. Y no, ellos decididos a que lo iban a llevar. Y entonces le arreglan todo, le dice al niño, ¿sabes qué? Nos falta la cobija de tu abuelo, anda, tráela. Y el niño se fue a traer la cobija, pero no regresaba. Y pasó un ratito y no volvía, entonces se va el papá a ver qué estaba haciendo. Cuando llegó ya la estaba terminando de cortar, a la mitad. Pero, ¿qué estás haciendo si es la cobija de tu abuelo? Pues sí, pero como yo he escuchado lo que dicen, aquí el único hijo soy yo. Quiere decir que cuando tú seas viejito, yo ya voy a estar grande. Entonces, mira, la mitad de la cobija es para mi abuelo y la otra para ti cuando tú llegues a ser viejito. Dice, ok, mijito, perdóname. Y ya se pusieron a llorar y contentos porque no llevaron al abuelito a ningún lado. Siguió ahí. ¿Verdad? Lo que hace un niño. A veces los niños nos dan más sabiduría que el razonamiento que nosotros los adultos. No es porque sea mi nieto, pero el otro día, bueno, la semana pasada lo llevaron a cortarse el pelo y el señor que le estaba cortando el pelo le pregunta, ¿por qué le dijo que estaba en la escuela? Y le dice, ¿entonces ya tienes una girlfriend? Dice, sí, no tengo una, tengo 3.
3. ¿Y quiénes? ¿Puedo saber quiénes son? ¿O cómo que 3? Dice, sí, mi mamá, mi grandma y mi sister. Dice que el Señor, ¡ay, qué respuesta! Un niño de 5 años, ¿verdad? No es porque sea mi nieto, pero digo, ¿qué respuesta? Nadie se lo dijo. Digo, ¿cómo nos dan a veces los niños muestras de lo que debe de ser la vida sana, bonita, ¿verdad? Así como el Evangelio, la lectura, el Salmo, cómo Dios nos habla para que nosotros vayamos entendiendo mejor esa presencia de Dios en nuestras vidas. Así que pues Dios nos invita aquí en esta lectura del Evangelio, también nos dice que nadie puede ir a Dios, nadie, si no vamos por Cristo. Él es el puente, Él es el camino, Él es la verdad que nos ayuda a llegar al cielo. Así que ahora preguntémonos, ¿cómo podríamos tener la explicación al mensaje de hoy? No solamente que uno le explique aquí un poquito, pero ¿cómo le pido a Dios que me ilumine para que yo tenga una explicación y un entendimiento de lo que Él nos quiere decir hoy? Y día a día. Así que, pues que la gracia de Dios ilumine nuestros corazones para que vayamos cada día entendiendo más y más esa presencia de Dios en nuestras vidas y nos vaya iluminando en el camino que debemos de tomar para llegar al cielo. Así que pues que así sea. Nos vamos a poner de pie, vamos a hacer una oración especial hoy, pedir por todos nosotros, por toda la comunidad, para que el Espíritu y la gracia de Dios inspire en nuestros corazones esa verdad que necesitamos conocer, y le decimos, escúchanos, Señor. Pidamos mucho a Dios que Él quiere que sus ministros, sus guías, sus mensajeros en el mundo sean esos sacerdotes con un espíritu de ministerio, de verdad, de cariño, de hermandad, para que nos ayuden a nosotros a seguir fieles a ese Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso, tú que escuchas nuestras súplicas, ayúdanos a entender cada día mejor tu misterio, tu verdad, esa verdad que necesitamos cada día en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues ahora vamos a continuar. Sabemos que no es una misa, pero es una liturgia de la palabra, donde ahora continuamos nos pasamos la tercera parte de la misa y seguimos con lo que es ya el rito de la paz y la comunión.